en este último coro que cantábamos, el llamado es a permitir que el Señor produzca en nosotros resultados espirituales a partir del quebranto. Y de alguna manera la palabra de Dios continuamente nos llama a la reflexión de cómo estamos, cómo éramos antes, cómo somos ahora, y lo prometedor que es Dios para nuestra vida, para nuestro desarrollo en cuanto al futuro. Por eso este mensaje que vamos a hablar hoy se llama Desarrollo Espiritual Persistente. Nosotros todos sabemos, yo creo que la mayoría de los que están acá saben que en la Escritura de Dios, el plan para la vida del cristiano es el desarrollo. ¿Sí? El plan para la vida cristiana es el desarrollo espiritual y un desarrollo persistente. Si yo les preguntara a ustedes si alguien se deja de desarrollar en la fe, ¿eso es algo que medianamente es aceptable en la Escritura? ¿Es el plan de Dios que nosotros detengamos nuestro desarrollo espiritual? ¿Qué me dirían? La mayoría me diría que no. Es decir, hay un plan para la vida del creyente que es, gracias Miri, el desarrollo espiritual. Podríamos afirmar con certeza de que no hay otra mejor manera de transitar la vida cristiana que aquella que se enfoque en el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. No nuestra forma de pensar, sino su forma de pensar. No nuestra forma de ver las cosas, sino su forma de ver las cosas. No la forma en la que nosotros tratamos a otros, sino el modelo que Él nos dejó para que nosotros nos tratemos los unos a los otros. Así que la madurez espiritual no es una meta. Porque si estamos diciendo de que debemos desarrollarnos continuamente, el decir que hemos madurado parece ser como que he llegado al lema de la vida espiritual. Pero no, la madurez en la vida espiritual es vista desde la óptica de un progreso constante en el desarrollo de la vida del cristiano. Así que alguien que se considere maduro no puede creer que su vida ha llegado a un nivel donde ya es semejante a Cristo. Todo lo contrario, alguien que es maduro no se cree autosuficiente, no disfraza su fe diciendo yo ya llegué hasta acá. Tampoco disfraza el servicio con el valor que él tiene a sí mismo. No, el cristiano debe verse de tal forma en que siempre va a estar falto, siempre va a ser necesitado, siempre va a ser débil, y eso va a promover un continuo desarrollo espiritual siempre en dependencia de Dios. Por eso Pablo, en Filipenses capítulo 3, verso 12, él dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ¿sí? Como si dijera, yo no he llegado al objetivo final de conocer a Cristo. Por lo tanto, dice Pablo, persisto en todo aquello que tiene que ver con Cristo. Es decir, desarrollo mi vida, sigo buscando la meta, hasta que en algún momento me encuentre cara a cara con ¿quién? Con Jesús. Ese es el premio que piensa Pablo. Pablo dice, yo el momento que tome el premio, que lo abrace, ese va a ser el día en que esté con Cristo cara a cara. En el mientras tanto que decía Pablo, voy corriendo, voy trazando la meta. Por eso alguien que se considera maduro espiritual entre los que están acá debe considerarse siempre falto, necesitado, débil. Eso va a promover cualidades que nos lleven a asumir que Cristo tiene que ser prioridad en cada uno de nosotros. Cuando uno va al Salmo capítulo 1, no lo busquen, del verso 1 al 4, ve a David diciéndonos, escuchen esto, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y acá hace una comparación que es lo que vamos a usar hoy en la figura que vamos a ver. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y escuchá esta comparación que hace el salmista. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es decir, que son como la paja inútil que esparce el viento. El hombre muchas veces en las escrituras ha sido comparado con un árbol.
Y acá el hombre es bienaventurado, dichoso o feliz según la óptica bíblica de aquel hombre que tiene sus prioridades en orden. Porque encuentra en la ley de Dios, dice acá el salmista, todo su placer. En la ley de Dios está toda su meditación. En Dios tiene su anclaje. No vive de acuerdo a los principios del mundo porque no anda en consejos de malos. No anda en la práctica de las vivencias como si él fuera de este mundo porque dice no anda en caminos de pecadores, dice David. Tampoco participa en los pecados del mundo porque no es un escarnecedor más, no es un burlador más como los que hay en este mundo. Viene a ser semejante a un árbol que está plantado a la orilla de un río y que da siempre fruto. Su hoja no se cae, es perenne, no depende de la estación del año, como las hojas de muchos de los árboles que tenemos en casa. Él está siempre alimentado por el río del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Su vida no es fortuita, no es por el azar. Él no desarrolla su vida porque en este momento consideró que era el momento fortuito para desarrollarse. No, su vida está anclada en la palabra de Dios, su propia vida. Y por estar anclada en la palabra de Dios es su meditación. Ahí está la diferencia. La diferencia la establece en dónde se planta el árbol, en dónde se planta el árbol. Jesús hizo una comparación semejante allí en Mateo, cuando en el capítulo 7, verso 16, dijo que los hombres son conocidos por sus frutos. Y hablando de los falsos profetas, él dejó en claro que los buenos frutos, como las uvas, no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los abrojos. Por eso Jesús aclara, así todo buen árbol que da buenos frutos así como todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué hace? ¿Da frutos qué? Malos. Dicho de otra forma, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Jesús tantos años después utiliza la misma semejanza de que nosotros somos parecidos ¿a qué? ¿A un qué? A un árbol. A un árbol. Jesús usa el fruto para hablar del resultado de las decisiones que hacen a la vida del hombre. El buen fruto o el mal fruto es de acuerdo a la biología del árbol, de acuerdo a la naturaleza que el árbol tiene intrínsecamente. Por lo tanto, por los frutos los vas a conocer. Entonces el Señor decía, observen a los verdaderos maestros en relación a los falsos. El resultado de su enseñanza te vas a dar cuenta de lo que produce. Por eso el árbol bueno que va a dar siempre, ¿buenos qué? Buenos frutos, buenos frutos. Así que la imagen del árbol es llamativa en toda la Escritura. El árbol de la vida se encuentra en el primer capítulo, entre los árboles generales del primer capítulo de Génesis, también está en el capítulo 2, y después lo encontramos en el último capítulo de la Biblia, allí en Apocalipsis, capítulo 22, verso 2 al 14. Jesús fue colgado sobre un madero, es decir, un árbol tuvo que ser sacrificado para instrumentar de esa madera el madero en el cual iba a ser sacrificado el Hijo de Dios. Los árboles han representado a reyes como Nabucodonosor, cuando hemos aprendido, ¿se acuerdan? El árbol grande del cual se alimentaban todos. En el Antiguo Testamento también habla acerca del pueblo de Dios y su restauración como árboles. Allí en Isaías 61:3 dice en su segunda parte, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Ellos en su justicia serán como grandes árboles que el Señor ha plantado para su propia gloria. La fe que confía en el Señor actúa es comparada también con una pequeña semilla de mostaza que finalmente da un árbol que es grandísimo, grandísimo. Así que no solo tenemos la imagen del árbol, que muchas veces es semejante a nosotros y ha sido utilizada de esa forma, sino que tenemos además la imagen del fruto que da el árbol. La mayoría de los exégetas, cuando hablamos de principios morales, concuerdan que el fruto se refiere al resultado de aquella unidad que hay entre el árbol y los extremos que florecen y dan fruto. Si ustedes recuerdan, Jesús en Juan 15, él habla de la parábola de la vid y los pámpanos. Y los pámpanos no pueden dar fruto por sí mismos, siempre tienen que estar unidos ¿a qué? Al vástago, a la unión vital que es la vid.
El pámpano no tiene poder en sí mismo, es totalmente dependiente de la vid para producir el resultado final, que es el fruto. Por eso Jesús dice, separados de mí, que yo soy la vid, nada ¿qué? Nada podéis hacer. Entonces es clara la enseñanza de que el fruto depende de la unidad que tengamos con el Señor. Por eso hablamos de un desarrollo en la vida espiritual. Fruto no puede estar desarraigado del desarrollo diario que tenemos que tener en nuestra vida. Ahora, la unidad a la vid es la que debe producir el fruto. Y cuando eso no sucede, el Señor pone un interventor en la historia, que es el labrador. Y el labrador es el padre que va a trabajar en el pámpano para que produzca fruto y más fruto, para que no quede estéril. Dios está activo en el desarrollo de la vida espiritual del creyente, no está inactivo. El tema es cada uno de nosotros, cómo vemos la intervención de Dios en nuestra vida, sea cual sea nuestra vida, hermano, sea la que te toque vivir y la que Dios esté permitiendo. No podés pensar de que Dios esté fuera del desarrollo que tu vida requiere para que no produzca simplemente fruto, sino que más fruto. Ahora, la dimensión que tenemos de la vida espiritual es independiente. Es la que vos tenés y es la que yo tengo. Y eso es muy importante. Por eso David dice que aquel que está plantado junto a orillas del río es como un árbol que continuamente da fruto, su hoja no cae. ¿Por qué? Porque está continuamente aferrado a la Escritura, a la ley de Dios, y ella es su meditación diariamente. Pero cuando eso no sucede, eso se nota en la vida espiritual. Los hombres buenos se diferencian de los malos por sus frutos, dijo el Señor. Hay árboles que no solamente dan frutos buenos, sino también hay árboles que dan frutos malos, pero también la Biblia enseña que hay plantíos que no son fructíferos, que son estériles. Así que el fruto es la imagen de la naturaleza del árbol, como también es la imagen del estado que tiene el árbol. Porque si hablamos de buenos frutos, ¿de qué estamos hablando? De un árbol bueno. Pero también hay árboles que son buenos, que puede estar pasando que no estén dando buenos frutos, que no estén dando fruto. Por eso el Señor habla del labrador en la imagen de la vid y los pámpanos, pero también vamos a ver una imagen en breve que tiene que ver con la aplicación de hoy. La esterilidad es aquella cuestión que se asocia a una planta que no da fruto, que no produce nada. Por eso en Gálatas capítulo 6, del 7 al 9, Pablo dice, no os engañéis. Es decir, no se dejen engañar, ni por otros, ni por ustedes mismos. Dios no puede ser burlado. Es decir, nadie puede burlar la justicia de Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De alguna manera, Pablo nos dice, tengan por seguro que vas a cosechar y vamos a cosechar lo que estamos sembrando día a día. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Esto habla de destrucción, de ruina, aún de muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por eso, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Ahí la idea de Pablo es que cosecharemos fruto, numerosas bendiciones, que no tienen que ver con cosas simplemente con lo material que muchas veces se predica, tiene que ver con el desarrollo de la vida espiritual. No solamente cosecharás frutos, sino por el trabajo de Dios en tu vida, cosecharás, como dice el Señor allí en la parábola de la vida, en Juan 15, más fruto, mejor fruto, más cantidad. Y hay dos relatos que quisiera que me acompañen. Vamos a buscar Mateo capítulo 21. Este es uno de ellos. Mateo capítulo 21, verso 18 al 20. ¿Qué título tienen ahí? A ver. La maldición. Es buenísimo porque son palabras de Jesús. Y a mí me llamó la atención. Vamos a hablar acerca de lo que significa la esterilidad en la vida espiritual. Por eso el título de este mensaje es Desarrollo Espiritual Persistente. La clave está en la persistencia, hermano. La vida espiritual no es una vida de detenimiento, sino de constancia. Constancia, persistencia. Eso significa que vamos a tener una dinámica de vida de lucha, de oposición, pero el cristiano, ¿qué tiene que hacer?
tiene que plantarse en la palabra de Dios como un árbol que está junto a las corrientes de un río y que no depende de la instancia, dará fruto. Dios te va a hacer dar fruto. El resultado de la obra de Dios en tu vida, cuando persistís, es que Dios va a hacer que del fruto tengas mucho más. El Mateo 21:18 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, se nos refiere que Jesús tuvo hambre. Esto sucede en Betania, dice el Marco, y quiero que me prestes atención en la medida que vamos leyendo. Marco menciona un pasaje mucho más grande en cuanto a esta historia. No quiero que lo busques, quiero que te quedes acá porque es más pequeño y me sirve. El Marcos capítulo 11, verso 13, señala que Jesús vio la higuera de lejos, y esto no lo menciona Mateo. Y como estaba con hojas, frondosa, aunque no era la temporada de higos, se acercó para ver si encontraba en ella los primeros frutos, que podían ser o no comestibles. Algunos hablan de que no, otros dicen que sí. En la parte más interior es probable que podría haber algo de sabor en aquellos higos. Así que estos pequeños frutos también avisoraban lo que la planta iba a traer. De lo contrario, también avisa que si no había frutos en ese momento, en abril, cuando sucedió esto, era muy probable que en junio, cuando se venía la cosecha, entonces no haya nada. Entonces Jesús esperaba encontrar algo porque tuvo hambre. Y dice el verso 19, y viendo una higuera, cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Lo primero que menciona Marcos en el otro capítulo es que las palabras de Jesús son aún más severas. Jesús dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti, como si dijera fin para ti, higuera. Lo segundo que menciona el Marcos es que pasan 24 horas. Y así se completa un relato, el Marcos, que sucede justo en un evento que hay entre medio. Porque acá Mateo menciona solo el pasaje de la maldición a la higuera estéril, pero Marcos menciona un relato muy importante, que es cuando los cambistas estaban en el templo, encima en el atrio de los gentiles, haciendo sus mercados, vendiendo. Ahí habían convertido la casa de oración de Dios en una cueva ¿de qué? De ladrones. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Y Jesús, por segunda vez, los sacó corriendo y no dejaba que se intercambien el dinero que todo allí circulaba en aquel lugar. Dice que desde entonces la bronca sucedió con los religiosos, los fariseos y aún el sacerdocio, que desde ese momento comenzaron a ver a Jesús y a planificar su muerte. Pero no podían hacerlo, dice el Marcos capítulo 11, verso 18, por la fama de Jesús, porque la gente admiraba su doctrina y temían que el pueblo se les vuelva en contra. Entonces se nos dice que después de esto que sucedió con la higuera, las palabras de Jesús, en Betania, Jesús sucede esto en el templo en Jerusalén, y ahora Jesús sale de noche y vuelve a la planta. Menciona Marcos que cuando ellos ven lo que le sucede a la higuera, los discípulos notan de que la planta estaba marchitada hasta la raíz. Así que en el verso 20 acá dice, y luego se secó la higuera, y viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? En este punto, Marcos dice que Pedro le dice al Señor, Rabí, la higuera que maldijiste se ha secado, se marchitó y murió. Por eso en el 21 acá encontramos que Jesús le responde, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres quítate y echa en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Yo me preguntaba, ¿cuál es la razón por tales diferencias entre Mateo y Marcos? Parece que Mateo, en principio, omite algunos de los datos que Marcos menciona, porque Marcos menciona la historia tal cual es. Y Mateo 10 años después se basa en esa historia y puede omitir algunos datos, no porque quisiera ocultarnos, ya estaba el Evangelio, sino porque él tenía otra idea para escribirnos. Pero el relato de Marcos es un relato mucho más duro. ¿Sí? Creo que me equivoqué acá. Así que algunos exégetas mencionan de que probablemente Mateo, que no aclara que no era tiempo de higos,
lo hace para resguardar quizás la motivación de Cristo en decirle a la higuera, listo, se te acabó, para vos no hay más fruto. Mateo hace un pequeño cambio, porque Mateo hace que la maldición recaiga sobre la higuera. Nunca, jamás nacerá fruto de ti, dice. Sin embargo, Marcos se refiere a que nadie va a comer fruto de ti. Parece que Marcos apela a que nadie va a poder llegar a la higuera y comer fruto. Lo otro que hace Mateo es adelantarse, porque dice que en principio la higuera se marchitó enseguida, pero Marcos no menciona eso. Marcos menciona de que ellos se dieron cuenta después, cuando la vieron, después de irse a Jerusalén y que Jesús limpió el templo, ellos vuelven después a Betania y ven la higuera y dicen, se admiraban, y dicen, ¿qué pasó acá? Se marchitó hasta la raíz. Y otro detalle es ese mismo, que Mateo no menciona que se secó absolutamente por completo. En principio, con esto quisiera que entendamos que hay simbolismos que son propios de esta enseñanza de la higuera estéril. Quizás yo lo voy a utilizar para otro aspecto del desarrollo de la vida espiritual, pero hay aspectos que quisiera mencionarles con respecto a lo que propiamente sucede y el simbolismo de esto en su relación más específica, lo que Cristo quiso mostrarle a sus discípulos. La higuera parece ser que es representación de una Israel que había fallado, de una Israel que había usado las cosas de Dios para fines deshonrosos. Habían vuelto la fe en Dios, la obediencia hacia Dios con respecto a los mandatos de la ley, como algo simplemente de religiosidad. Es probable, como les decía al principio, que los cambistas del templo hayan estado en el atrio de los gentiles. En ese lugar había que dar buen testimonio, porque venía gente que no conocía de Dios. Ese lugar era para que se acerquen las personas interesadas de Dios y así el pueblo de Israel pueda predicar, de alguna manera, la ley y enseñársela a aquellos que la desconocían hasta esa instancia. Dios esperaba lo que había dicho por medio de Isaías hace muchos años atrás. En el 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todo el pueblo. Después Jesús dice, han vuelto la casa de oración en una cueva de ladrones. El pueblo tenía que utilizar el atrio de los gentiles para que ahí se acerquen los gentiles y puedan conocer la ley de Dios y puedan acercarse y volcarse por el testimonio del pueblo de Dios hacia la ley que el Señor quería que ellos también conozcan. Lo que parecían hojas verdes en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, eran simplemente actos superficiales de los fariseos y del sacerdocio que ellos ejercían en el templo, pero realmente cuando Jesús fue a encontrar, no encontró fruto, no encontró higos, eran simplemente hojas lo que mostraba el pueblo de Israel. Ellos permitían y favorecían el comercio en el templo, pero se habían olvidado de los frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Se habían olvidado de los buenos frutos. Y ellos estaban mostrando frutos que no tenían nada que ver con Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor en Mateo capítulo 6 dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón? ¿Qué buscaban los sacerdotes en el comercio? Seguro no tenían alguna tramulla entre los comerciantes. Seguramente no alquilaban un stand como alquilan acá los políticos para hacer la fiesta millonaria mientras faltan cosas para todo el mundo en la ciudad. Ellos además odiaban a Cristo. No solo por los principios que Cristo enseñaba, sino porque Cristo implicaba un riesgo en el rol social y político que los fariseos querían tener y sostener. En la enseñanza de Jesús, Él dijo, guárdense de hacer de vuestra justicia simplemente algo para ser visto delante de los hombres. Eso es hipocresía. Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. Guárdense de ser como una higuera frondosa, pero sin higos, sin fruto, porque no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esto es una paráfrasis simplemente que les estoy diciendo. La religión en los tiempos de Jesús se había quedado, hermanos, simplemente con las hojas, con el parecido exterior, pero no habían comprendido la verdad espiritual de que la ley exigía un cambio en el interior del hombre, un cambio que proyectara desde el interior del hombre la verdad espiritual en la vida práctica, el fruto que Dios quiere que nosotros mostremos. El desarrollo que Dios proyecta en nosotros, queriendo que prioricemos
lo que es primero. Buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Me acordaba de Jesús, que él se apartaba para orar aún en la madrugada, y nadie sabe lo que Jesús oraba, pero los discípulos podían ver al Señor orando solo muchas horas, y ellos lo dejaron atestiguado. El Señor se separaba para orar. Ahora sí sabemos los efectos de esas oraciones. Primero, los efectos en la vida de Cristo. Segundo, los efectos en su mensaje. Tercero, los efectos en sus discípulos. Y también los efectos de esas oraciones en la vida de cada uno de nosotros. Porque Jesús aún oró por todos aquellos que íbamos a creer después de los discípulos. Hubo un día en que nosotros... lo puse al revés. Y es cierto, hubo un día en que nosotros conocimos a Jesús como nuestro Salvador personal. Ese día somos como bebés en Cristo, pero Dios quiere que no nos quedemos en una instancia de una espiritualidad sin crecimiento. La ausencia de crecimiento hace a un raquitismo espiritual. Y hay un sentido de niñez en la Biblia que es un sentido positivo. Somos niños en Cristo porque somos de Cristo, somos hijos de Dios, pero hay otro principio que es el de raquitismo, la falta de desarrollo. Podemos ser niños que quieren quedarse como niños y nunca desarrollarnos en la vida espiritual. Por eso recordaba que también en esto que estamos mencionando acerca de la madurez en la vida espiritual, hay también un pasaje que quisiera que leamos en Lucas. Marcos fue al hueso, contó la historia tal cual era. Cuesta decir que Dios maldijo a una higuera. Podríamos decir que Dios fue severo con la higuera, mostrando también el resultado de la severidad que iba a sufrir el pueblo de Israel por haber rechazado al Mesías, por haberle rechazado a él. Ahora Lucas no toca esta historia, pero toca una parábola y decide mencionar la parábola. Lucas capítulo 13, verso 6. Los espero y tomo un poquito de agua. Así que Lucas se pone en modo soft, se pone un poco más suave y nos va a mencionar esto. Dice así: dijo también esta parábola, hablando acerca del Señor. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. ¿Sí? La idea literal del pasaje es que no vino una vez, sino que vino varias veces. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Llevo 3 años esperando y no encuentro un solo higo, dice. Entonces, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? De alguna manera le dice, quítala, porque está ocupando espacio en el jardín, no sirve para nada. Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. De alguna manera le dice, permíteme que trabaje y yo le dé un cuidado especial y cabe alrededor de ella para que el agua que le voy a suministrar encuentre más facilidad. Y si diere fruto, dice el verso 9, bien, y si no, la cortarás después. La construcción gramatical, aunque parece darnos esperanza, no sé si se acuerdan de ese sticker que aparece el actor de Iron Man, que hace así. Acá hay esperanza. El Señor no tuvo mucha esperanza con la higuera. La vio sin fruto y produjo en ella un milagro que fue para condenación de la higuera. Sin embargo, acá hay la posibilidad de que la higuera tenga una chance más. Dame un año más y voy a tratar de trabajar en esta higuera para que produzca fruto. Y si no lo produce bien y si no, la sacamos, la cortamos, porque ¿para qué va a ocupar espacio en el jardín? Esta parábola también representa a Israel. El dueño de la higuera la tenía en su viña, cuidada, la había plantado, y ese era el lugar ideal para la higuera. Gracias. Gracias. Ese era el lugar ideal para la higuera. Había trabajado el dueño buscando 3 años
de que la higuera dé fruto, y ese es el tiempo habitual que se espera. Se iba esperando aunque sea que dé los primeros, pero tampoco encontró. Para colmo, en la frase final, esto, y si diere fruto bien, y si no, también es una frase que tiene lo que se llama afirmaciones de primera y tercera clase. La de tercer clase, si diere fruto, las posibilidades son muy pocas. Cuando ya pasaron 3 años y no dio, son pocas, pero bueno, démosle una chance más. Y la condición de primer clase, que es más severa y es que posiblemente se dé, es esta de, bueno, si no da fruto la voy a cortar, la voy a sacar. Es mucho más probable de que suceda esto que finalmente la planta no dé fruto. Israel fue bendecida por Dios. Podríamos decir que Israel fue la madre del Mesías. Allí estaba María, que fue la madre del Señor. Sin embargo, pese a las múltiples bendiciones de Dios, a diferencia de los gentiles, que Pablo dice en Efesios, que estábamos ajenos a las promesas y a los pactos, estábamos lejísimos de las posibilidades de salvación, Israel no preservó todo lo que Dios había preparado para ella en el sentido espiritual y se quedó como la higuera, ¿sin qué? Sin fruto. Y sucedió que cuando Cristo vino, lo que esperaba para Israel era simplemente lo que ya había anunciado Juan el Bautista en su juicio hacia una Israel incrédula. Y nosotros no tenemos que pensar que solamente esto fue una acusación hacia los religiosos de Israel, sino también hacia el pueblo que se mantuvo endurecido y sin fruto de un arrepentimiento genuino. Porque este pueblo fue el mismo que en algún momento le dijo, crucifíquenle, crucifíquenle. Ambos pasajes entonces señalan el mismo principio, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de madurez, cuando vamos al diccionario, el diccionario nos dice que la madurez es el estado donde ya se ha alcanzado el desarrollo completo y por lo tanto ese desarrollo se da con fruto. Y aunque es bien cierto esto lo que está diciendo la RAE, espiritualmente la cosa cambia, porque la madurez es un desarrollo profundo y continuo de la vida del creyente. Es algo constante y progresivo, no se puede detener, hermano. Trae renovación permanente a la vida, que significa de que Cristo es lo que hace que nosotros seamos nuevos cada día. Para los cristianos la madurez entonces no es un estado final, sino es un proceso de desarrollo continuamente espiritual con Cristo. Hablábamos de que hubo un día en que nosotros nos encontramos con Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es, dijo Pablo. Juan dice, nosotros somos hijos de Dios porque reconocimos a Dios, lo hemos recibido en Juan 1:12. Y tenemos autoridad de Dios para ser llamados hijos de Dios. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:9 y 10, dice que nos convertimos de los ídolos a Dios para cambiar la vida. Porque antes servíamos a los ídolos y ahora servimos al Dios vivo y verdadero. Quizá uno dice, bueno, yo no me adoraba ante ningún ídolo. No, vivías para tu propia carne, esos eran tus ídolos. Y ahora hemos cambiado y ahora servimos al Dios vivo y verdadero. Hay un cambio en nuestra vida espiritual el día que nos convertimos. Pero hermano, la clave es que es un cambio para seguir cambiando. Esa es la clave. Es un cambio que no nos debe detener, sino que es un cambio para seguir madurando, para seguir siendo transformados. Tu medida, hermano, en relación a Cristo, es la misma que la mía, lo único que los procesos seguramente sean diferentes. Existe un nuevo principio en nuestra vida que es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando vamos a Efesios capítulo 4, verso 22, me llama la atención que el apóstol dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Fíjate que acá hay 3 exhortaciones que ya acercándome al final del mensaje quisiera que prestemos atención. El desarrollo de la vida espiritual se puede resumir en esto que debe manifestarse en el presente, pero que evoca algo en lo temporal, y ahora te voy a mostrar. Primero dice Pablo en este pasaje de Efesios 4:22, despójense, quítense aquello que tiene que ver con el pasado. Quítense aquello que les hace parecerse a lo que eran sin Cristo. Despójense del viejo hombre, despójense de aquello que practicaban según la vida sin Dios. Lo segundo que dice Pablo es renuévense. Literalmente sean nuevos, sean hechos nuevos.
es una referencia al presente, es una disposición del cambio en nuestra manera de pensar, pero cuando el judío hablaba de pensar, también siempre tenía implícita la idea de actuar, la idea de vivir. Y finalmente Pablo nos habla acerca de lo que espera en cuanto al futuro, y dice, vístanse ahora, colóquense un vestido, revístanse. Esto tiene que ver con lo que Pablo espera, con el propósito, porque cuando dice ahí, del hombre creado según Dios, tiene que ver para la semejanza de Dios. Tiene que ver con caminar en la verdad y la justicia que nos va a hacer semejante día a día a lo que Cristo es, a lo que Él quiere producir en nuestra vida. Así que la idea de desarrollo es despojate de lo que antes era, renová tu mente y tu forma de actuar y vestite de este nuevo hombre que tiene como fin en el día a día irse pareciendo más y más a Cristo, a Dios. Por eso en Gálatas capítulo 4, verso 19, Pablo dice que él sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en los de Gálatas, sea formado en vosotros. Juan lo dice más positivamente allí en 3 Juan y dice, no tengo mayor gozo que este. No le duele a Juan, sino que él dice, yo tengo gozo, pero no mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Que Cristo sea formado en ustedes y que ustedes anden en la verdad. Hermanos, el llamado espiritual es a no ser infértiles, sino a dar fruto, a permitir que Dios sea formado en nosotros, porque Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Recuerden estos principios que son vitales, despójense, renuévense y vístanse. Quisiera dejarles un texto final que está en 1 Corintios capítulo 13, verso 11. Que dice así, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Acá hay algunas exhortaciones que tienen que ver con hablar como niños. La segunda exhortación es a pensar como niños, ya no pensemos como personas que están desarrollándose, y finalmente a juzgar, no como niños, sino como hombres verdaderamente que se dejan transformar por Dios. Hermanos, el llamado es al desarrollo de la vida espiritual. No nos podemos detener. Es cierto, vamos en diferentes esferas, pero la promesa de Dios en cuanto a lo que hemos visto es que Él va a trabajar en nosotros no para que demos simplemente fruto, sino para que demos más fruto. Que el Señor les bendiga.